pues listo. Bien. Adelante, profesor. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Es un enorme gusto volver a vernos por medio de esta videoconferencia. Vamos a empezar el día de hoy continuando con el tema que habíamos dejado el día martes. Vamos a hablar siempre del tema de funciones cuadráticas para así concluir y ustedes puedan realizar los ejercicios correspondientes a esta sección. Entonces, voy a proyectar pantalla. Solo permítanme un momento y para así poder hacer. Bien, ustedes me indican si lo están viendo. Muy bien, entonces tenemos este problema de modelado de matemáticas en el cual nosotros tenemos que hallar el valor máximo de una función cuadrática. En este caso ya nos habla en específico que vamos a encontrar el valor máximo, pero hay un teorema sobre el valor máximo o mínimo de una función cuadrática, que en la clase anterior el profesor les hablaba de cómo encontrar el vértice y en esto forma parte esa fórmula de que nosotros encontrábamos. Y dice que este teorema nos menciona que si la función f de x y la estructura de esa función cuadrática, donde dice a x al cuadrado más bx más c, donde a es distinto que 0, entonces la función evaluada en la fórmula para encontrar el vértice, como anteriormente le decíamos, o sea, negativo b sobre 2a, es, y hay dos opciones. Dentro de las opciones que está la opción 1, que nos menciona que el valor máximo de f es si a es menor que 0, perdón. Y el valor mínimo de la función f si a es mayor que 0. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a identificar con este teorema? Nosotros vamos a identificar si la función tiene un máximo o un mínimo. En este caso, con el ejemplo número 8, vamos a encontrar o vamos a hallar el valor máximo de una función cuadrática. Y nos menciona el ejemplo que una larga hoja rectangular metálica de 12 pulgadas de ancho se ha de convertir en un canal al doblar hacia arriba dos lados, de modo que sean perpendiculares a la hoja. ¿Cuántas pulgadas debe ser hacia arriba las que se den al canal su mayor capacidad? Entonces, este es un problema de modelado de matemáticas y ustedes pueden ver que se ilustra por aquí ese canal. Y nos está hablando también de la capacidad, que es una palabra clave. Entonces, dice, y lo vamos a hacer por medio de datos, y que si X es el número de pulgadas hacia arriba de cada lado, entonces el ancho de la base del canal es 12 menos 2X, que aquí lo tenemos. Luego dice que la capacidad será máxima cuando el área de la sección transversal del rectángulo con todas las longitudes X y 12 menos X tiene su valor máximo. Entonces, si la función f de x la vamos a convertir entonces por el área, la vamos a denotar por el área. Entonces, por lo tanto, le vamos a dar solución a este ejercicio. Y primero vamos a denotar el área. Y el área vamos a hacerlo de esta manera, que área va a ser igual a la función f de x. Y como estamos hablando, ¿de qué forma estamos hablando nosotros aquí? Estamos hablando de una figura que dice que es rectangular. Por lo tanto, vamos a buscar el área del rectángulo. En este caso, nos menciona que el ejercicio nos dice que de ancho
¿Tiene cuánto? El ejercicio que nos menciona, ¿de cuánto 12 tiene? pulgadas. 12 pulgadas. Entonces vamos a tener que ancho tiene 12 pulgadas. Y luego, entonces en este caso, el largo, ¿cuánto va a ser? O los lados, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto sería entonces? Los 12 menos 2x, que aquí lo tenemos por aquí, que eso sería entonces el largo de ese canal. 12, que es de lo ancho, menos los dos lados que se debe de doblar, que aquí lo tenemos. ¿Bien? Entonces, y nosotros recordemos el área para encontrar la figura del rectángulo sería ancho por largo. Si nosotros utilizamos esto, por lo tanto, la función f de x para encontrar el área de esa figura va a ser igual sustituyendo esos valores, o en este caso sería, 12 pulgadas. permítame, que aquí tengo un error. Sería entonces en este caso, Profesor Luigi. dígame. Bueno, si me deja intervenir un poco, ¿no? Sí, está bien, Obviamente, está bien. mire, yo no sé hasta qué punto usted va a desarrollar el ejercicio, sin embargo, quiero hacer unos comentarios Ujú, en pro del desarrollo del ejercicio, claramente, ¿no? ujú. Entonces, fíjense, muchachos, en primer lugar, el modelo matemático que está resolviendo este problema es acerca de las aplicaciones de las cuadráticas. ¿Qué es un modelo matemático? Pues es una expresión que nos permite, valga la repetición de palabras, modelar una situación de la vida real, matemáticamente hablando. Entonces, en la pregunta hay algo bien interesante. Dice, ¿cuántas pulgadas deben ser hacia arriba las que den al canal su mayor capacidad? Entonces, cuando nos hablan de capacidad en la vida diaria, ¿de qué nos están hablando? ¿De área o de volumen? Volumen. Volumen. Entonces, fíjense, por ejemplo, antes de eso, bueno, voy a rayarle un ratito la pizarra, profesor. Está bien. Entonces, fíjense, por ejemplo, en algún momento, la pieza que tenía la persona que va a construir esto era una pieza rectangular, pero esa pieza en algún momento sufrió unos dobleces, que son estas líneas que están acá, y ahora se van a doblar hacia arriba. Sí se entiende la idea ahí, ¿verdad? Porque ahí está hecho el dibujo en la izquierda. Entonces, antes de eso, a mí me gustaría que definiéramos, y es aquí donde, o sea, ya el dibujo les da una parte, sin embargo, es necesario primero que tengamos claro de dónde están saliendo los datos. Entonces, por un lado está que inicialmente esto mide ¿cuánto? Mide 12 pulgadas, ¿sí o no? 12. Porque eso es lo que dice, o sea, y recuerden algo de geometría que uno aprende, ¿no? ¿Cuál es el largo y cuál es el ancho en un rectángulo? Y un profesor me dijo a mí, el largo es el lado más largo, Luis Miguel, y no se complica, y el ancho es el más corto. No sé si les parecerá eso una contradicción, pero en realidad no creo una respuesta más intuitiva que eso. ¿Qué opinan? Entonces, en algún momento se dice que se van a levantar X de cada lado. Esto va a medir X y la pregunta es, ¿cuánto va a medir este segmento? ¿Cuánto va a medir si le quito un X de cada lado? Muchachos, 12 menos 2x. 12 menos 2X. Muy bien. Pero ahora, fíjense, ahí ya tienen algunas ideas importantes. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto medirá esta longitud?
Bien, entonces miren, para hacer esto, y bueno, voy a dejar que el profesor Luis concluya toda la explicación y si hay algo en que yo tenga que intervenir, lo voy a hacer. ¿Le parece, profesor? Está bien. Voy a dejarlo que usted lo haga porque, por ejemplo, ahorita desconozco cuál va a ser la solución. Yo particularmente no recuerdo la solución que muestra Zukovsky de este ejercicio. Sin embargo, le comento que sé cómo se resuelve, eso sí. Ujú. Sin embargo, necesito ver cómo lo desarrolla el autor del libro para ver si didácticamente hay algo que yo tengo que decir. Entonces, le dejo continuar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces la función en este caso, jóvenes, va a quedar como x. Permítame que aquí se está moviendo. Muy bien, va a quedar la función x multiplicado por 12 menos 2x. Que en este caso sería este valor de aquí, que está desde lo alto, y luego multiplicarlo por la base por la altura, que en este caso. Entonces, luego, como se convierte en una función para encontrar el área de esa figura, entonces vamos a resolverlo o por la propiedad distributiva de la multiplicación me quedaría de la siguiente manera, como 12x menos 2x al cuadrado. Muy bien. Entonces, luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ordenarlo de forma canónica para que nos quede mejor. En este caso, vamos a quedar primero como negativo 2x al cuadrado y luego más 12x. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, y voy a borrarlo por aquí. Cuando nosotros tenemos esto, aplicando esa definición que nos dice que nosotros tenemos que encontrar ahora que x, ese valor x, y recordando de la clase pasada, mencionamos que x es igual a Menos b sobre 2a. exactamente menos b sobre 2a. Muy bien. Entonces, ¿a esto qué es igual? Y ya de un solo ustedes háganlo ya en una calculadora y me dan el resultado del valor de x. ¿Cuánto sería? Y lo voy a sustituir para ayudarles un poco, jóvenes. ¿Quién sería b en este caso? Sería 12. 12. ¿Y quién sería Negativo 2. negativo 2, verdad? Negativo 2. Muy bien, entonces hagan esa operación, por favor. ¿Cuánto es el resultado? Negativo 3. 3. ¿Negativo 3 o 3? 3. 3 positivo, ¿verdad? 3. Muy bien. Entonces, como dice que cuántas pulgadas debe ser hacia arriba la que del canal, su mayor capacidad. Entonces, ¿cuánto sería? 3. 3 pulgadas hacia dónde? Hacia arriba. Muy bien, entonces la respuesta en este ejercicio quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, se deben doblar 3 pulgadas hacia arriba.
Ahora, yo quiero que ustedes observen algo. Aquí, ¿quién es el valor A? Recapitulando, ¿quién sería el valor A de la función? Negativo 2. Negativo 2, muy bien. Entonces, en este caso, ¿cómo es el valor A? ¿Es menor o mayor que 0? Menor que 0. Menor que Menor. 0. Entonces, ¿qué me dice el teorema sobre el valor máximo o mínimo de la función? Que va a ser el valor Valor máximo. máximo. Muy bien, entonces, como A es menor que 0, por lo tanto, la función es ¿qué? Máximo. Exactamente, tiene un valor máximo. En este caso sería 3. Ahora, vamos a evaluar esta función de 3. Ese 3 lo voy a evaluar en la función. ¿Y cómo me quedaría? Evaluémoslo, por favor. ¿Cómo me quedaría? Si ya encontramos que el valor X evaluada en la función, $18. ¿es igual a qué? A 18. Sí. Así les da todo. Entonces, ¿qué se forma aquí con esto? ¿Qué se forma? El largo del... Encontramos el vértice, que es un punto importante. En este caso sería 3,18. ¿Verdad? Que esto es lo que me indica a mí la definición. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la función dada, donde A es distinto que 0, entonces la función es un valor máximo en este caso, porque A era menor que 0. Y esta es la solución del ejercicio. No sé si el profesor tiene algo que agregar. Sí, bueno, fíjense que lo que voy a agregar realmente tiene que ver con una cuestión, una crítica, pero la crítica va directamente al texto, ¿no? Ahora mismo, cuando usted resolvió el problema, yo me di a la tarea de revisar qué es lo que pasaba en el libro, ¿no? Con relación a este problema. Y Exactamente. resulta que, vea, la palabra capacidad aquí en el mundo entero habla de volumen, ¿de acuerdo? Entonces, el que inicialmente pensemos el ejercicio como con área, entonces realmente hay un problema con relación a la pregunta, porque la pregunta no debe ser cuántas pulgadas debe ser hacia arriba para que el canal tenga su mayor capacidad. ¿Por qué razón? Fíjense, es complicado hablar de volumen como tal,
Porque en realidad el agua va a correr todo el tiempo, no es que se va a almacenar en esa caja, porque si ustedes se fijan, bueno, y este comentario va para los muchachos también. Por ejemplo, esta parte que yo voy a rayar aquí, digamos, de amarillo, esto nunca va a estar cerrado, ni tampoco allá. O sea, el agua solo va a estar circulando pues, de una manera, de una u otra forma. Entonces, cuando leo el ejercicio tal y como es en el texto, el autor, bueno, aquí lo tengo, permítame, lo voy a leer literal. Menciona de que la capacidad será máxima cuando el área de sección transversal del rectángulo tenga longitudes X y 12 menos 2X sea máxima. O sea, la capacidad va a ser máxima en esos valores. Exactamente. Como tal. Sin embargo, lo que hemos encontrado nosotros, ese dato numérico que encontró el profesor Luigi, ese 18 no representa que van a haber 18 pulgadas cúbicas, ¿de acuerdo? De volumen transcurriendo por ahí, sino más bien que es el área de sección transversal que se está cumpliendo en esos valores. En otras palabras, si nosotros quisiéramos verlo, digamos, de una u otra forma, si el agua fuera esto que yo estoy pintando de amarillo, el área que va a haber ahí va a ser de 18 pulgadas cuadradas. ¿Dónde sucede? Cuando el valor de la pestaña de longitud X que yo voy a levantar mida exactamente 3 pulgadas. Y eso nos va a dar un área de sección transversal de 18 pulgadas cuadradas. Y en estos dos valores, cuando el 3 valga, cuando X valga 3 y su imagen, en este caso 18, entonces se va a maximizar el volumen como tal. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo podría agregar ahí. Pero, o sea, si usted me pregunta a mí, conceptualmente la pregunta debería decir mejor cuál es la superficie, por ejemplo. ¿Qué valor hace que X tenga su superficie más alta? Porque en efecto, lo que está multiplicado ahí como área, que va a multiplicar largo por ancho, eso es la fórmula de área que se ha enseñado pues, en los libros de texto, ¿no? Como tal. Hago ese comentario por mi interrupción de hace un rato. Está bien, profesor. Bueno, jóvenes, entonces la idea de este ejercicio, jóvenes, es que ustedes conozcan también aplicar de esta manera también el teorema sobre el valor máximo o mínimo de una función cuadrática. Este tema también va a aplicarse a los ejercicios que están en la tarea. Entonces, con esto se concluye lo que es el capítulo 3.6, que es de las funciones cuadráticas. Sí, y una última cosa, profesor, no sé, quiero preguntarle, no sé si, ¿cuántas aplicaciones ellos han resuelto en la clase? ¿Cuántos problemas de aplicación? Ajá, Solo únicamente 2. es que quiero resolver uno más, porque mire, de toda la temática que hay en esta sección, para mí como profe es más importante la parte de aplicaciones. Porque vaya, ¿de qué sirve que los muchachos puedan resolver una ecuación, pero no saben en realidad en el fondo por qué se utiliza, ¿no? Y pues justamente voy a desarrollar con ustedes, muchachos. Bueno, digo con ustedes porque estamos dialogando tanto el profesor Luis y ustedes como estudiantes, ¿de acuerdo? Voy a intentar desarrollar el ejercicio número 48. Para eso, pues, como ustedes imaginarán. Ajá, por favor. Sin embargo, estaba haciendo los recortes ahorita, profesor. Bueno, estoy haciendo lo que el profesor Luis hace con anticipación. Es para que no se... Bueno, creo que se van a acostumbrar más a usted, profesor, que a mí. Sí, ¿verdad, muchachos? Bien, solo permítame, ahora lo exporto para aquí. Bueno.
Bien, ahora voy a intentar compartirles por aquí y luego voy a resolver el problema, obviamente, en la tablet. El problema que quiero resolver con ustedes es el número 48. Está por aquí. Entonces, fíjense, es una aplicación, bueno, que tiene que ver con la bala de cañón humana. Eso normalmente sucede como en los circos o así de países como Estados Unidos. Entonces, sucede que en la década de 1940, la exhibición de bala de cañón humana fue ejecutada regularmente por este muchacho, Emanuel Sacchini, para el circo Ringling Brothers, en Burning en Bailey. La punta del cañón se eleva, fíjense ahí, ya hay unos datos, se eleva 15 pies del suelo y la distancia horizontal recorrida era de 175 pies. Ahora pregunta, bueno, Dios sigue diciendo, cuando el cañón se apuntaba a un ángulo de 45 grados, una ecuación del vuelo parabólico, ve ahí la figura, tiene forma de y igual a x al cuadrado más x más c, es decir, tiene forma parabólica, como ustedes observan en el dibujo, ¿no? Y el primer inciso nos dice, use la información dada para hallar la ecuación del vuelo. Entonces, lo primero que yo les recomiendo, a nivel, voy a intentar lo mostrar por acá, que ustedes se imaginen que lo que está ahí es un plano cartesiano en el que podemos hacer una serie de medidas. Por ejemplo, yo quisiera que ustedes se fijen de que el ángulo que está ahí es de 45 grados, porque lo dice el ejercicio, ¿no? Entonces, la pregunta es, fíjense, dice ahí que el cañón se levanta a ¿cuántos pies? Se eleva a 15 pies. ¿A qué longitud se está refiriendo? Si se eleva a 15 pies, ¿a qué longitud se refiere del cañón? ¿A la vertical, a la horizontal o a la longitud del cañón? ¿A cuál de las tres? Muchachos. A la vertical, ¿no? A la vertical, porque se eleva esa cantidad. Entonces, como dice que se eleva, y lo voy a hacer aquí de azul, fíjense, se refiere a eso. Pero de la geometría sintética, ustedes van a aprenderse más adelante, cuando lleven otro curso, esto, miren. Yo voy a intentar aquí hacer una especie de un dibujo más o menos que sea algo entendible, porque se va a elevar 45 grados, dice. Entonces la pregunta es, como es un triángulo rectángulo que se forma ahí con entre el cañón, el eje Y y el eje X, ¿lo notan ese triángulo rectángulo que se forma ahí? Entonces la pregunta es, si ya sabemos que este lado mide 15, porque dice que el cañón se eleva 15 pies, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿cuánto mide de la base del cañón al origen? Que es el punto 0,0, que es este de aquí. Pero antes de responder esa pregunta, a mí me gustaría, por ejemplo, Alex, ¿cuánto mediría este ángulo que yo voy a identificar aquí? ¿Cuánto mediría? ¿Cuál ángulo? Este ángulo, el que he marcado de color negro. Ok, 45. ¿Por qué? ¿Cómo lo supo? Bueno, dado que la suma de los ángulos internos tiene un triángulo de 180, entonces de 90 más 45, y pues lo que sobraba es Es 45. 45, ¿no? ¿Todos entienden O eso, solamente muchachos? notar que como el ángulo es recto y hay otros dos ángulos ahí que evidentemente parecen iguales, entonces, Solo que para efectos de la carrera de matemáticas, aunque algo lo parezca, no lo vamos a asumir, ¿de acuerdo? Sino que tenemos que decir a qué se debe. Y entonces, en este sí, caso por es... eso la primera explicación es más acertada. Exactamente, entonces, esto es un triángulo, muchachos, que tiene un nombre en particular. Miren, tiene dos ángulos que son iguales. Y cuando esto sucede, los lados a los que se oponen también miden lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la altura de ese cañón a la que se eleva es 15 pies, ¿cuánto va a haber de la base del cañón al origen?
¿Cuánto va a haber también? ¿O cuánto va a medir este segmento? Pues 15. ¿También va a medir? 15. 15 pies. Ahora bien, fíjense, les dije yo que recordaran que estábamos trabajando en el plano cartesiano. Entonces la pregunta es, ¿qué coordenada es aquí? Esta que estoy marcando de rojo. ¿Será 15? No, ¿verdad? Porque se supone que aquí ya está el origen y el origen es 0,0. ¿Lo entienden esa parte? Entonces, ¿cuál va a ser la coordenada ahí del punto que yo he marcado donde está exactamente la base del cañón? Negativo 15. Negativo 15, muy bien. Pero, como lo tenemos que poner en forma de coordenada, sería negativo 15,0. Y acá, el 75 que ustedes observan ahí sería 175,0. ¿Para qué les doy todo esto? Porque realmente conocemos varios puntos por donde pasa la función. Y además, este punto que voy a resaltar acá, ¿qué punto sería? El punto donde toca el cañón al eje Y. Sería el punto 0, ¿qué? 0,15. 0,15. Entonces, fíjense que este problema se reduce a decir, encuentra la ecuación de esta curva que pasa por los puntos negativo 15,0, 0,15 y 175,0. Entonces, una vez que tenemos esto, yo no sé si ustedes le quieren tomar captura de eso porque voy a pasar a la pizarra a resolver eso. ¿Puedo hacerlo? Para que sepan después de dónde se le dieron estas anotaciones, ¿de acuerdo? Sí. Les pido una disculpa por lo que sucedió hace un rato porque en realidad no me permitió la tablet enviarme un documento, bueno, estas imágenes para solo extraerlas en la pizarra. Pero bueno, ni modo, así toca. Entonces dejo de presentar esto por acá y voy a irme a mi documento. Entonces ahora sí, solo permítanme un ratito. Sí, listo. Listo. Entonces, fíjense. Por ejemplo, originalmente, para reconstruir el ejercicio así un poquito rápido, lo voy a intentar hacer así un poquito rápido. Entonces, ¿recuerdan los puntos que tenía qué puntos conocíamos de la función? Negativo 15, 175 y también conocíamos al 15, claramente con sus respectivos puntos, ¿verdad? Pero entonces en algún momento sucedía de que la curva va a pasar por esto. Bueno, en realidad lo que nosotros mirábamos era esto. ¿Sí o no? Porque lo que está sucediendo a partir de aquí es lo del cañón. Algo así. Sin embargo, el modelo matemático para estar representando algo de la vida real debería ser así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar la ecuación de la parábola y para eso se nos dice de que va a tener esta forma, se nos decía ahí en el ejercicio. AX al cuadrado, vamos a ver. ¿Recuerdan? Era AX al cuadrado más X más C, ¿verdad? Fíjense, entonces técnicamente hay que encontrar el valor de las dos incógnitas que está ahí, el de A y el valor de C. Para ello, entonces vamos a sustituir en esa ecuación los puntos que conocemos. ¿Qué punto vamos a sustituir de primero? El punto, digamos, 175. Coma 0. Entonces sustituyámoslos y ¿qué nos queda, por favor? 0 va a ser igual a ¿qué? ¿Y qué nos queda? ¿Cuánto es 175 al cuadrado?
¿Mm? Bueno, la idea es que me ayuden con su calculadora. 30.625. 30.000. 625. Muy bien, de A más 175 más C. Y fíjense, esa ecuación que tenemos ahí, técnicamente solo la guardamos porque la vamos a requerir en algún momento. 30.000. Ah, disculpe, ahí solo dice 3.000, sí, sí, tiene razón. Ahora lo corrijo, muchas gracias. Así, ¿verdad? 30.625. Muy bien, disculpe. Entonces, hasta ahí solo hemos sustituido un valor, pero nos falta sustituir ¿qué otro punto? Los puntos que conocemos. ¿Qué otro punto conocemos? Puede ser el punto 0, ajá, negativo 15,0 o 0,15, cualquiera de los dos. Pero solo sustituyamos ese. Y nos va a quedar, si ustedes se fijan, 15, ¿verdad? ¿Va a ser igual a qué? A por 0 al cuadrado más 0 más C. Entonces, ¿cuánto vale C? 15. Una pregunta. ¿Verdad que ya sabíamos que C iba a valer 15? No sé si ustedes ya lo tenían alguna idea que iba a quedar así, C igual a 15. ¿Por qué razón? ¿Recuerdan lo que representa el valor de C en esta función? Representa el intersecto con respecto al eje Y. ¿Y dónde está cortando el eje Y? ¿Lo ven aquí? Miren. O sea que C vale 15. Pero, o sea, eso no es necesario, como quien dice, saberlo ahí de un solo. Sin embargo, se puede deducir. Y como ya sabemos que C vale 15, en la ecuación que está en el rectángulo de color amarillo, nosotros podemos sustituir C. ¿Y cuánto nos va a quedar? Fíjense. 0 es igual a 30.625 de A más 175 más C, que vale 15. ¿Y cuánto queda ese valor? Obviamente, sumamos 175 más 15, ¿cuánto suma? 190, ¿no? 190. Entonces, para despejar ahí, voy a pasar de un solo al otro lado a 190. ¿Y cuánto valdría A entonces? ¿Cuánto da eso ustedes en fracciones? 190 entre 30.625. Negativo 38 sobre 6.125. Negativo 38. ¿Sí? ¿Sobre? 6.125. Así. 125. Ah, 6.125. Sí. Sí. Listo. Ahí está. Listo. Entonces, fíjense. Por ejemplo, ahí ya tenemos los valores. Y recuerdan qué forma tiene la ecuación. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? Y va a ser igual al valor de A. ¿Cuánto vale A? 38 sobre 6.125 negativo de X al cuadrado más X más C. ¿Y cuánto valía C, dijimos? Va a valer 15. Entonces, ese valor, tal y como lo tenemos ahí, sería la ecuación que andábamos buscando. Ahí terminaría el inciso A. Pero luego dice, encuentre la altura máxima alcanzada por la bala de cañón humano. Entonces, en primer lugar, yo quisiera que ustedes observen que como el valor de A, ¿cómo es el valor de A? No sé si ya lo observaron, que este valor es Negativo. negativo. Y al ser negativo, entonces, ¿qué va a tener la función? ¿Un máximo o un mínimo? Va a tener un máximo. Y aquí lo pueden ver ustedes. Va a tener un máximo. ¿Dónde va a suceder ese máximo? Pues ustedes ya saben de que existe una fórmula, ¿no? Pero voy a escribir aquí, como A es menor que 0,
Entonces F va a tener un máximo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues utilizamos la fórmula que ya nos conocemos. Negativo B partido por 2A. Y eso lo sustituimos. O sea, solo es una cuestión de sustituir. ¿Cuánto vale B? Ayúdenme, por favor. Uno. En la ecuación, ¿cuánto vale B? ¿Vale? 1. Vale 1. ¿Y cuánto vale A? Negativo 30. Negativo 38. Y eso lo hacemos ahí. Ustedes lo pueden ver en su calculadora y me dicen cuánto les da por. ¿Cuánto les queda? Bueno, les tiene que quedar 61.25 en el numerador. Por 76. Entre 76. Entre 76. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes pueden trabajar en decimales. Sin embargo, yo les voy a confesar algo a nivel de profesor. A mí casi no me gustan los decimales. Prefiero trabajar con valores exactos casi todo el tiempo. Pero si usted me pone ahí el valor en decimales, yo no tengo ningún problema. Ahora bien, entonces ¿recuerdan cómo encontrábamos el máximo? ¿Sí lo recuerdan? Es evaluando en la función al valor de la coordenada. Entonces lo vamos a sustituir. ¿Cómo quedaría? Negativo 38 sobre 61.25 dividido por, perdón, evaluado en 61.25 sobre 76 al cuadrado, más sumándole ese valor y sumándole 15. Y eso nos va a dar un número. Entonces, eso lo hacemos en la calculadora. ¿Cómo lo vamos a hacer en la calculadora? Fíjense. Vamos a encerrar entre paréntesis tanto al 38 como al 61.25. Les voy a hacer esta, voy a detenerme en esa parte porque luego, por no meter los datos correctamente en la calculadora, sale malo. Tienen que escribirlo así en la calculadora. Creo que ese es el símbolo de fracción, ¿no? Al revés. Al revés es. Ok, ahora lo creo. Y les va a quedar ahí al cuadrado y continúan. Pues, o sea, la idea es que todo quede metido correctamente en su calculadora. La clave es hacer esto. Porque luego la calculadora reconoce otro tipo de situaciones que ustedes están llevando a cabo. ¿De acuerdo? Entonces no sé si me ayudan, porfa, con ese cálculo al evaluarlo. Voy a borrar esto por acá porque no es necesario. Si me dicen, porfa, cuánto le da. 55.2 o 8.405 sobre 152. Vamos a ver, 8.405 Sobre 152. sobre 152. Ahora, esos serían los valores obviamente exactos, ¿no? Sin embargo, usted puede colocar el aproximado. ¿Cuánto dice que dan decimales? 55.2, 55.29, entonces no sé si 55.3. Dejémoslo en 3. Sin embargo, me gustaría comentarles, si usted en el examen escribe 55.29 y la respuesta es, y otros escriben 55.3, ambos tienen correcto, ¿de acuerdo? En esa parte no hay ninguna objeción. Sin embargo, bueno, no sé qué les pareció el ejercicio. Si tienen alguna duda, pueden consultarlo. Bueno, es válido que me haga una pregunta, por ejemplo, Licky, ¿para qué encontró el negativo 15,0 si no lo usó? ¿Verdad que esa es una pregunta válida?
Bien, yo le iba a preguntar que si al inicio, ¿qué hubiera pasado si en vez de utilizar al inicio el 175, negativos 15, y a partir de eso hubiéramos trabajado? Ajá, entonces la respuesta no iba a variar, se los comento, porque de hecho, en esa parábola que observan de color morado, pasa por esos 3 puntos que están ahí, por negativo 15,0, por 0,15 y también pasa por 175,0. Sin embargo, existe otro procedimiento que es el que vamos a probar ahora, que también funciona. Para ello necesito de que ustedes, pues obviamente tomen una captura de eso porque lo voy a realizar también. Un segundo procedimiento de cómo hacer este ejercicio. ¿De acuerdo? Siempre es bueno, obviamente, que respondan los ejercicios. La ecuación es la que está encerrada en morado. Y luego dice, encuentra la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? Esta, ¿no? 3 pies. Esa es la altura máxima. Bien, entonces no sé si ya puedo borrar. 55.3 Kelly. ¿Ah? Luego a uno se enoja cuando no pone ahí. Le bajan puntos, ¿verdad? Sí. Y es injusto. No, si tiene razón. Ahí está. 55.3 pies. Ujú. Vea, vamos a ver, creo que habló. Oh, no me diga su nombre. Bueno, ahora lo olvidé. Pero el punto es, que creo que es más importante en este caso, yo no soy tan extremista al momento de calificar un examen porque usted no escribió una unidad, ¿de acuerdo? Me interesa más que matemáticamente usted esté haciendo, por ejemplo, ahorita en esta temática, ¿qué se evalúa? Que usted sepa resolver una aplicación de las funciones cuadráticas. Pero, por ejemplo, en algún momento cuando usted lleve física 1 o física 2, ¿verdad, profesor Luis? Las unidades sí son bien importantes con las que van a estar trabajando. O sea, no me estoy justificando, la verdad, y por eso coloqué ahí pie, pero que sepa usted que yo no le voy a bajar puntos porque usted no escribió pies ahí. Pero, por ejemplo, ahí queda claro que la altura era de 55.3. Y como se está trabajando con las unidades pies, pues hay un poquito para poner. Entonces les pregunto ahora si ya puedo, bueno, voy a tomar una captura yo también porque la necesito. Pero ustedes también le pueden tomar una, si lo desean. ¿Ya? Ya. Listo. Entonces, fíjense, voy a intentar resolver el problema pensando en que ni tampoco tengo la ecuación de la dichosa parábola. Y la idea es ver qué tanto esto me va a ayudar pues a encontrar lo que necesito. Entonces, fíjense, hay algo bien interesante que se da con las parábolas, y es que si usted conoce dónde corta al eje X, usted sabe que el punto máximo va a quedar exactamente a la mitad de esos puntos. Y esa es una propiedad que tienen las parábolas porque son simétricas. ¿Qué significa lo que acabo de decir en palabras? Bueno, en símbolos. Significa que la distancia de acá para acá, ¿cómo es con respecto a esta distancia? Si son simétricas. Igual. Iguales, exactamente. Son exactamente iguales. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para saber este valor que está aquí? ¿Cómo creen ustedes que se hace? Es lo mismo que tener 175 y le suma ¿cuánto? Negativo 15. ¿Y después qué creen que voy a hacer? ¿Por qué lo divido por 2? Porque estoy diciendo que va a quedar a la mitad, ¿sí o no? O sea, en otras palabras, el vértice, la coordenada en X del vértice está a la mitad de las dos cortes que tiene con el eje X. Y por ejemplo, en álgebra esto se conoce como X1 y este sería mi X2. Para que más o menos tengan la fórmula de lo que yo estoy diciendo sería que X es igual a X1 más X2 dividido por 2. Y esa ustedes más o menos creo que lo vieron en álgebra 1. No, creo que con el profesor, sí, lo vieron con el profesor Marlon, que eran como la coordenada en X del punto medio, ¿lo recuerdan? ¿Sí o no? O más o menos. Sí, lo vimos. Y el punto Sí, medio. lo vieron. Solo déjenme
checar algo aquí, muchachos. Sí, estoy ya. Pensé que no lo estaba haciendo. Bien, entonces, una vez que tenemos eso, me dicen cuánto da ese cociente, por favor. ¿80? ¿Cuánto? 80. 80. Y la pregunta es, ¿qué significa ese 80? ¿Será realmente la coordenada en X del vértice? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué representa para nuestro ejercicio en particular? El punto medio. El punto medio de las coordenadas, pero recuerden ustedes que yo, si voy a trabajar con el vértice de la ecuación, en realidad está sucediendo algo. Y lo vamos a trabajar así. Fíjense. Y igual a ax menos h al cuadrado más k, que esa es la ecuación de una parábola con las coordenadas del vértice, ¿de acuerdo? Pero también ustedes vieron diferentes formas que les enseñaron en algún momento. También aparece otra expresión que es de esta manera. Esa es otra tercera forma de cómo encontrar la ecuación de una parábola. ¿Y qué creen ustedes que representa x1 y x2? ¿Qué les había dicho que representa x1 y x2? ¿Recuerdan? Muchachos. Otra simetría. No. Vean en el dibujo qué representa el x1 y el x2. ¿Qué representa en la gráfica? El X sufo pues representa el Representa. extremo. Ajá, pero ¿a quién está cortando esos puntos? ¿Están cortando al eje? X. Entonces, el x1 y el x2 van a representar los cortes con respecto al eje X. En otras palabras, son los intersectos con el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, es claro de que nosotros ya tenemos esos valores. Fíjense, ¿cómo va a quedar? Y va a ser igual a paréntesis. ¿Cuánto vale x1? ¿Vale? Negativo 15. Negativo 15. Muy bien. ¿Y x2? 175. Notan que abrió un paréntesis ahí por el negativo. Porque la fórmula ya habla de un x menos x1. Y entonces, habiendo dicho eso, nos va a quedar que esto es igual a paréntesis, x más 15 por x menos 175. Y la pregunta es, fíjense, para tener la ecuación completa, nos falta todavía encontrar el valor de a. ¿Y cómo se encuentra el valor de a? Pues utilizando el punto que no he utilizado. ¿A qué punto me falta utilizar todavía? El punto donde el cañón corta a qué eje. Al Y. Al eje Y. Muy bien. ¿Y qué punto es ese? El punto 0,15. 15. Y ese es el que voy a utilizar. Y fíjense, va a quedar. ¿Cuánto vale Y entonces? ¿Qué? ¿0 o 15? 15. Muy bien. 15 es igual a paréntesis de 0 más 15 por 0 menos 175. Y ahí pueden ver ustedes cuánto les da eso. ¿Qué nos va a quedar? ¿Cuánto es 0 más 15? Nos da 15. ¿Cuánto es 0 menos 175? Eso, ¿verdad? Entonces ahí de un solo pueden pasar al otro lado. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto nos va a quedar el valor de A? Muchachos. Negativo 175. Negativo 175. No. ¿Cómo despejamos ahí para A?
Negativo 38 sobre 3. ¿En serio? No, sería el 175 pasaría a sumar, sumaríamos con 15 y lo dividiríamos el resultado de eso entre 15, digo yo. ¿Ah, sí? ¿O no? Vean. El 15 que está en ambos lados, ¿qué les pasa, muchachos? Se cancela, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo el negativo 175 a la A? ¿Verdad que la está multiplicando? Sí. ¿A qué va a pasar al otro lado? A dividir. Pero el signo no cambia. Pasa con todo el signo. Entonces pasa a dividir 1 entre negativo 175, que es lo mismo que tener negativo 1 sobre 175. Y este es el valor de A. O sea, que en el fondo, el modelo matemático del cual nosotros estamos haciendo referencia va a tener esa forma que ustedes observan por ahí. Perdón. Es decir, A va a ser negativo 1 sobre 175. El valor de B nosotros ya sabemos que vale 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para terminar de escribir el ejercicio? Quedaría y es igual a negativo 175 por x más 15 por x menos 75. 175. Y esa sería la ecuación de esa parábola que está ahí. Ahora, este procedimiento puede ser, yo no sé si lo sintieron que era más sencillo o es más difícil. ¿Cómo lo ven? Bueno, en realidad, más que decir sencillo o difícil, es que es nuevo, ¿no? Porque estoy utilizando una nueva estrategia de cómo ver qué se representan los puntos que cortan al eje X, como tal. Y entonces, para resolver eso, lo que hay que hacer, bueno, para terminar, mejor dicho, de encontrar el inciso B, que dice que encuentra la altura máxima realizada por la bala de cañón, entonces habría que, en este mismo ejercicio, distribuir esto que está por acá. Vamos a ver, permítame. Este número por este, y luego, obviamente, el otro, de manera tal que la ecuación nos quede de la forma como está aquí, para encontrar, pues, el X negativo B sobre 2A, y luego evaluarlo. Les digo esto porque eso vendría a ser el mismo procedimiento hecho anteriormente, una vez que tenemos la ecuación. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda o comentario. No sé si se puede que podamos resolver algún otro ejercicio de aplicación, pero que antes nos den un tiempo para intentarlo. Ah, listo, no, a mí me parece bien. De hecho, fíjense que el profesor Luigi está abierto a... O sea, una de las características de lo que hace uno como profesor es planificar la clase y todo eso. Sin embargo, hay momentos de que el plan no es desarrollarlo tal y cual está escrito, sino que hay ciertas modificaciones. Y ahora el profesor Luigi lo está experimentando, ¿verdad, profesor? Sí, profesor. Yo pensé que se había ido usted. No, no, para nada, nada, para nada. Sí, fíjense que los muchachos quieren que resolvamos otro problema. Sin embargo, yo tengo un ejercicio de este capítulo, bueno, de esta sección, que a mí se me hace como de mis favoritos. Entonces voy a intentar, puedo dejar de presentar lo que tengo en la pizarra, muchachos, para decirles cuál vamos a hacer. Sí, está bien. Sí. Listo. Entonces voy a ir al libro. Solo déjenme, voy a dejar de compartir. No, yo no iba a dejar de compartir, aquí lo voy a hacer. Perdón. Ahora lo comparto. Y el ejercicio que quiero que me ayuden a resolver es el del puente colgante. Es este puente, ¿verdad? Pero les voy a dar... ¿Dónde está el del puente colgante? ¿Dónde está escrito?
Ah, está en la página, al finalizar esta página, ¿verdad? Miren, entonces, no sé, ahora mismo para avanzar claramente, les pediría de que, bueno, primero lo leamos, fíjense. Una sección de un puente colgante tiene su peso uniformemente distribuido entre torres gemelas que están a 400 pies entre sí. O sea, las torres están a 400 pies entre sí y se elevan 90 pies sobre la calzada horizontal. Vea la figura. Un cable tenido entre los remates de las torres tiene la forma de una parábola. Entonces, fíjense, voy a dejar de compartir un rato por acá y voy a hacer algo que creo que puede ser mucho más eficiente al momento de presentar el dibujo, dado que ustedes tienen que simultáneamente leer lo que dice el problema y pues obviamente ver el dibujo. Permítanme, aquí lo coloco. Ahora, esto lo estoy haciendo aparentemente rápido. Ahora sí, voy a proyectarlo. Ahí está. Entonces mejor lo leo ahora, creo que sí tiene más sentido porque ustedes van a estar viendo el ejercicio. Entonces fíjense, una sección de un puente colgante tiene un peso uniformemente distribuido entre torres gemelas que están a 400 pies. Entonces las torres gemelas las identifican, ¿verdad? Son esas dos grises que están ahí, que están a 400 pies entre sí y se elevan a 90 pies sobre la calzada horizontal. Entonces, el 90 pies ustedes ya lo observan ahí, ¿verdad? Y el 400. Entonces, si yo les pregunto así, por ejemplo, Victoria, imagínense que el eje X es la carretera del puente, pues, donde pasarían los carros. Y el eje Y es la mitad donde está ahí, ese eje vertical que observa ahí. Si yo le pregunto, ¿qué puntos del plano cartesiano conoceríamos ahí? Si imaginamos que eso es un plano cartesiano, ¿cuál sería el punto de la base de la primera torre? No sé si me entiende lo que le pregunto, Victoria. No, no le entiendo. Por ejemplo, ¿cuál sería acá? Mire, imagínense que este es el plano. ¿Cuál sería la coordenada de este punto y cuál sería la coordenada de este otro punto? Fíjese que dice que está distribuido a 400 pies. Bueno, yo le pregunto a Victoria, pero puede responder lo que quiera usted. No es algo así que... Sería Negativo 200. 200. 0,200 y así. Ajá, pero fíjese, usted dice 0,200. Pero si estamos en X, ¿qué se lee primero? 200, ¿El 200 o el 0? 200, sí, 200. Sería negativo 200. Negativo 200,0. Muy bien, entonces sería negativo 200. Permítame. Bueno, entonces, una vez que usted tiene identificado eso, voy a escribirlo por acá para que quede el registro, ¿no? Entonces, este punto es 200,0. ¿Cuál sería este otro punto? Perdón. Negativo 200,0, ¿verdad? Ah, mire, profesor Luigi, por eso no me gusta trabajar en
en un documento que está compartido que no sea mi pizarra. No puedo borrar tan rápido como en la pizarra. Así estoy viendo. Sí, se me complica todo porque no puedo borrar así tan, o sea, de forma tan eficiente, pues. Ujú. Sin embargo, pues yo entiendo, bueno, yo sé que mis estudiantes me entienden y pues comprenden las situaciones del caso, dado que no pude arrastrar esta imagen a la pizarra. Sí, sí. Ahora bien, ¿qué otros puntos conozco de la parábola? Ahí que en el primero coloque el 2 porque está negativo 0, 0. Ajá, pero fíjese, antes de eso, ese punto que yo he marcado como negativo 200,0 realmente pertenece a la parábola. No sé si ya observaron cuál es la parábola en sí. La parábola es Sería esta. de Esta es la parábola, ¿no? negativo 200 a 90. Entonces yo le pregunto, ¿qué punto sería este? ¿Qué puntos serían los extremos de la parábola, del puente? Que en este caso es un puente parabólico. Negativo 200 a 90. 100,90 Y Muy bien. 200 a Sería 90. entonces. y 200,90. Muy bien. Negativo 200,90. Todo ese análisis, muchachos, se debe hacer. O sea, es importante. Ahora, fíjense, hay otra cosa que nosotros sabemos que ahí está dicho en el ejercicio. Fíjense. Dice, una sección de un puente colgante tiene un peso uniforme distribuido entre torres que están a 400 pies entre sí y se eleva 90 pies sobre la calzada horizontal. Un cable tendido entre los remates de las torres tiene la forma parabólica. Pero luego el primer inciso dice, voy a mover eso un ratito, luego lo regreso. Encuentra la ecuación de la parábola. Entonces, lo primero es que ustedes se den cuenta de que allí la parábola tiene lo que recuerdan en una clase que yo les dije que se llamaba eje de simetría. No sé si pueden contar cuántos cables hay a la izquierda y a la derecha de ese eje, del eje Y. ¿Cuántos cables hay a la izquierda y cuántos hay a la derecha? 4 hacia la derecha. Y hay 4 hacia la izquierda, ¿sí o 4, no? 4. Sí. Entonces, se puede garantizar que realmente por esa parábola, el eje Y estaría funcionando como el eje de simetría, pero no solo eso, sino que también hay un dato que se puede deducir. Notan ustedes que los cables están igualmente espaciados. Los cables verticales Sí. están igualmente espaciados. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles serían las coordenadas de esos cables? ¿Creen que las podemos saber? Sí. Dividiendo los 200 de cada entre uno. 4. 200, ajá, pero entonces ¿cuánto sería la primera coordenada? Por ejemplo, la coordenada, vamos a ver. Por ejemplo, voy a poner uno a manera de ejemplo. ¿Cuál sería la coordenada de este cable? Del que puse ahí en negro. ¿Mm? Sería positivo, positivo 50,0. Ajá, 50,0. Pero en realidad solo pongamos el 50. Porque no es necesario, fíjense, este punto no era necesario ni este tampoco. Solo era para que ustedes se dieran cuenta que arriba era 200,90. Por eso lo escribí. ¿De acuerdo? Pero en realidad tendríamos que escribir puntos de la parábola. Pero por ahora sabemos de que ese punto es 50, el que le sigue es 100, luego 150, después 200. Pero en realidad yo no creo que sea 50, sino más bien 40. 40. ¿Saben por qué es 40? Porque son 5 espacios, entonces llegar a los 200 Exactamente, entonces tendríamos que haber dividido 200 por qué. entre 5. Muy bien. Y no vamos a decir 200, bueno, sí lo vamos a decir porque, pero en realidad cuando yo digo 200 dividido, entonces se utiliza la palabra por, ¿de acuerdo? Porque si yo digo dividido entre 5, entonces estoy redundando. Miren, dividido y luego el entre. Ya el Dividido dividido por 5. Exactamente. Así. O sea, les digo esto, muchachos, porque no olviden que ustedes están estudiando para ser profesores, ¿sí o no?
O sea, no solo estamos estudiando para saber matemáticas, sino que estamos estudiando porque ustedes en un futuro muy cercano, porque pues la universidad uno pasa tan rápido, se ve el tiempo así, y ya de repente van a ser profesores de matemáticas. Y pues la idea es justamente ir siempre viendo eso, que las cosas en esta clase y en todas las que vayan a cursar en la carrera tienen que ser por su nombre. Bien, ya hice 40 ahí y se pueden ir deduciendo otra serie de puntos. Y yo les pregunto, bueno, no les pregunto, vamos a ver, yo creo que a partir de este momento voy a hacer lo que dijo Alex. Voy a darles el chance para que en su cuaderno ustedes intenten llegar a la ecuación de esa parábola. Ahora, saben de sobra que la ecuación de la parábola va a tener esta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces encontremos esos valores con los puntos que conocemos de la parábola. A ver, llegamos a una respuesta. Intenten hacer eso, por favor. ¿Les parece? Si les damos 5 minutos para eso. ¿Sí? Sí. Listo, entonces voy a apagar micrófono y creo que vamos a esperarlos un ratito, ¿de acuerdo? Muchachos, hay un dato que yo no estoy dando del ejercicio. Se lo voy a compartir ahora porque siento de como que les estoy haciendo trampa. Permítanme, voy a editarlo por acá para que vean que hay información que no soy. Es que cuando lo copié, o sea, vieron que lo hice en un Paint, ¿no? Entonces hay información que no estoy incluyendo. Ahora sí le voy a compartir para que vean. Faltaba esa información. Fíjense la que está colocada acá. Esta. Y su punto central se eleva ¿a cuánto? A 10 pies sobre la calzada. Entonces, ¿ven que ese punto sí era importante? ¿Qué opinan? Porque ¿qué punto es ese?
El punto Este, ¿eh? ese. Ese, ¿verdad? ¿Y qué punto sería ese? ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto? 0 y 10. 0, 10. 10 para Y. 0,10, 200,90. ¿Y qué otro punto conocemos? Y el negativo 200. Y ahí está. Con eso sí ya pueden trabajar, ¿de acuerdo? Y me disculpo por no haberlo copiado ese último dato. Porque luego con 2 puntos no iban a poder hacer tanto, porque recuerdan que sí habíamos identificado que medía 40 en la primer cable, pero en realidad no sabíamos el punto donde tocaba la función. Entonces tratemos de hacer eso primero con esos 3 puntos, encontremos la ecuación de la parábola. Ahora sí, voy a darles el tiempo que requieren. Y si no, por ejemplo, lo podemos ir desarrollando acá y ustedes me ayudan, ¿verdad? Para ir avanzando en cuanto a lograr el objetivo de este ejercicio. Les digo yo que va a tener esta forma. AX al cuadrado más BX más C. Entonces ya conocemos algunos puntos. Sustituyamos algunos, ¿cómo quedaría? ¿Mm? Yo lo encontré, pero no sé qué está bueno. Ah, ¿cuál? Pero utilizó el punto 0,10. Sí. Ah, muy bien. ¿Cuánto le dio A? Ah, Ujú. ¿Cuánto le dio A? ¿Cuánto le dio A usted? ¿O lo están haciendo, verdad? A Voy a ver, quitar. ¿Ah? sí, solo por definición, el 10 ahorita es la C, ¿verdad? Exactamente. Bueno, jugando un poquito. No, y de hecho tiene que verlo de esa forma porque C es el corte con el eje Y o intersecto con el eje Y. sí, Ajá, dígame. me dio a 1/500. Ah, bien. Entonces ya, por ejemplo, uno de sus compañeros postula que el resultado va a ser este. Ahora, yo digo postula porque todavía no lo sabemos. Sin embargo, me gustaría que sepan que el valor de A que van a encontrar va a ser un valor positivo o negativo. ¿Quién me puede responder eso y por qué? ¿Recuerdan qué representa A? Representa la concavidad de la parábola. Si es cóncava hacia abajo o es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cómo va a ser A? ¿Positiva o negativa? Positivo, ¿verdad? Muy bien, entonces no sé si quieren que lo hagamos o los espero un ratito que lo terminen de resolver para que lleguen a esos valores. ¿Mm? Muchachos. Sigo un momento más. Ah, bueno, entonces les doy más chance. Solo déjenme apagar el micrófono.
Bien, vamos a retomar. Entonces, ¿cómo que sustituyamos ese punto así rápidamente? ¿Cómo nos quedaría? Sustituyamos uno de los puntos. Digamos, por ejemplo, el caso del 200,90. Sería 90 va a ser igual 200 al cuadrado más b por 200. Y eso le sumo c, pero ya, por ejemplo, uno de sus compañeros mencionó cuál era el valor de c. ¿Cuál era el valor de c? 10. Entonces nos va a quedar ahí, por ejemplo, la primera ecuación. ¿Y cuánto es 200 al cuadrado? 40.000. Y esa que está ahí sería nuestra primera ecuación. Y esa la dejaríamos, en mi opinión, guardadita. Y luego entonces sustituyen el siguiente valor, que sería el negativo 200,90. Y después eso nos va a llevar a un sistema de ecuaciones lineales en dos variables, claramente. ¿Sí? Y entonces, ese sistema se va a resolver. Y fíjense que lo que va a quedar ahí, perdón, voy a cerrar aquí esto. Vamos a ver. Sería 90, perdón, ni siquiera tenía activado el lápiz. Ahora sí. Sería entonces, 90 va a ser igual a A por negativo 200 al cuadrado más negativo 200 por B más 10. Entonces pasa al otro lado el 10 a restar y quedaría 80 va a ser igual a ¿qué? Obviamente que negativo 200 al cuadrado queda 200, ¿no? Y aquí queda menos 200 ¿de quién? De B. Y entonces esa otra ecuación, como ustedes se imaginarán, también me la guardamos. Pero ustedes noten que las ecuaciones que se formaron en el rectángulo verde, al sumarlas, ¿qué pasa con la variable B? ¿Verá que se cancela? Si lo hacemos por el método de eliminación. Si yo sumo, digamos, voy a ponerle nombre ahí. Si yo sumo la ecuación 1, perdón, tengo activado el rectángulo. Ah, sí, fue lo último que utilicé. Entonces, a esta le colocamos ecuación 1 y ecuación 2. ¿Qué pasa si yo sumo esas dos ecuaciones? Utilizando el método de eliminación. ¿Qué nos queda? 200 al cuadrado. ¿Ah? ¿Cómo dice? Disculpe. Quedaría solo 200 al cuadrado. Ah, más bien, primero sumemos componente con componente. Quedaría 160. Porque 80 más 80 son 160. ¿De acuerdo? Y si yo sumo 200 al cuadrado de A más 200 al cuadrado de A, ¿cuántas veces queda 200 al cuadrado? 2 veces. Y ya notaron de que el B se canceló, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí mismo se puede saber cuánto vale A. ¿Cuánto vale A entonces? Si me ayudan con eso, obviamente eso lo harían en su calculadora. Vale eso que 1 sobre 500. Entonces 1 sobre 500, perdón, disculpen, tengo desactivado el lápiz. 1 sobre 500. Y si ya tenemos el valor de A, nos faltaría únicamente encontrar el valor de B. ¿Y cómo se encuentra el valor de B? Pues lo sustituye en la ecuación 1 o en la ecuación 2. ¿Así? Así. Entonces, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, quedaría 80 es igual a 1 sobre 500 por 200 al cuadrado. Y a eso le suma 200B. Y por ejemplo, resuelva esa ecuación y me dicen cuánto le da B, por favor. Esa es una ecuación lineal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, primero vean cuánto es 200 al cuadrado entre 500. ¿Cuánto le da 200 al cuadrado entre 500? Queda 80. Bueno, queda 40. 80. Luego, pues, Ah.
Entonces le da b igual a 0. Sí, B igual a 0. Bueno, yo les pregunto porque la verdad que b vale 0. Muy bien. Y ya teníamos de antemano que sé cuánto valía. 10. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la parábola? Y es igual Sobre a 500 1 sobre cuadrados. 500 x al cuadrado más 10. Más 10. Y esa, así como ustedes la han dicho, sería la ecuación que estábamos nosotros buscando. Fíjense. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió el ejercicio? Bueno, ese es el inciso A. Sin embargo, en mi opinión, de las cosas que se desarrollan en este tipo de temáticas, es encontrar la ecuación a veces lo más difícil. Lo otro, a veces solo hay que sustituir. Pero, o sea, ¿queda clara esa parte ahí o hay alguna duda? ¿De dónde salió tal valor? O sea, los que están encerrados en verde son las ecuaciones que se fueron. Usted resuelve el sistema de ecuaciones por el método que usted quiera, por sustitución, eliminación, lo que usted prefiera. Entonces, luego, fíjense, bueno, no sé si pueden tomar una captura de eso porque voy a mover, creo que la pizarra. ¿Ya? Sí. Listo. Entonces, fíjense, eso es el inciso A, pero luego dice el inciso B. 9 cables verticales igualmente espaciados se usan para sostener el puente. Y luego dice, encuentre la longitud total de los puentes, de los cables. ¿A qué cable se está refiriendo? Obviamente. A esos cables que están ahí. Que son 9 cables. Por aquí pasan motos y hace esa huella ahí. Entonces, esos cables igualmente espaciados, entonces, como son igualmente espaciados, es aquí donde cobra importancia lo que les había dicho en aquel momento. Que la coordenada aquí era 40. Perdón, disculpen que tengo activado todavía el rectángulo. Ahora sí. 40. ¿Cuánto va a medir en la otra? 80, 120, 160 y finalmente ¿cuánto? 200. Entonces, una pregunta. Si yo quiero saber la longitud del cable vertical de 40, ¿qué tengo que hacer en la ecuación? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? Sustituir el valor de 40, porque eso nos va a dar, miren, el valor de Y, es decir, donde corta a la parábola. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Muchachos. No lo capto. La idea es, o sea, ¿por qué? Miren, voy a hacer el procedimiento y ustedes van a ver, y mejor dicho que me digan por qué lo... Miren, ahora voy a hacer 1 sobre 500 y ahora voy a evaluar el valor de 40 al cuadrado y le voy a sumar 10. ¿Me podrían dar ese? ¿Cuánto da eso, por favor? 1 sobre 500 por 40 al cuadrado más 10. ¿Cuánto? 13.2. En fracciones me lo podrían dar, por favor. O como... 66 bueno, 5. ¿Cuánto? 66 quintos. 6, Así. 66, 66. Listo. Ve, Luigi, ¿cuánto cuesta borrar aquí? Sí, así estaba viendo. Bueno, 66 quintos. Fíjense. La pregunta es porque yo les decía a ustedes, ¿por qué creen que sustituí? Es que resulta que para saber las longitudes de cada puente, de cada cable en el puente, es encontrar la imagen de cada uno, ¿ves? Miren. ¿Lo ven? Entonces, porque yo tengo que saber la altura de ese cable. Y para saber la altura es lo mismo que encontrar el punto donde en 40 toca a la parábola. Entonces, para saber dónde eso sucede, evalúo 40 en la función y ese valor que obtengo
es el valor de Y en X igual a 40. O sea, 66 quintos. Ahora, ya tengo el valor de ese cable. Para encontrar el valor de los siguientes cables, en realidad, nosotros para hacerlo mucho más práctico, viene usted y dice X y le da el valor de Y. Hace una especie de tablita de valores y dice, en 40, ¿cuánto quedó en decimales, muchachos? ¿Cuánto es 66 quintos? 13.2. 13.2. Ahora tenemos que encontrar cuánto valdría en 80 y ustedes lo sustituyen. Y me dicen 22.8. 22.8. Ahora veamos cuánto es en 120. Y también 38. es... ¿Cuánto? 38.8. Ajá, ¿y en 160? 61.2. ¿Y en 200? En 200 les tiene que dar 90. 90. Muy bien. Entonces ahora yo les pregunto, ¿creen que sea necesario calcular para negativo 40, negativo 80 y negativo 160? No, Lick, ¿Sí o no? ¿Y por qué? porque al estar elevado al 2 va a ser lo mismo. O sea, sí, porque realmente lo que está al lado derecho se cumple para el lado izquierdo porque es simétrico. ¿Recuerdan la propiedad de las parábolas? Entonces, cuando ustedes suman todo esto, ¿cuánto les da sumado todo esto? Súmenlo, por favor, en su calculador. ¿Cuánto? 236. Cerrado. Sí. Entonces, fíjense, ahí tenemos sumados ¿cuántos cables? 5 cables, ¿verdad? Pero hay un cable que, perdón, hay algo que lo estoy sumando como cable y no lo tengo que sumar. ¿Cuál no tengo que sumar? La base. 200. 200. Porque ese no es cable, ¿verdad? Es la base, no puedo estar sumando eso. Entonces realmente no sé si me dicen que ya no es 236, sino que es otro número. 146. 146. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto creen que hay en total de cables? ¿146 por 2 o 146 por 2 más 10? ¿Qué opinan? Habría 146 por 2 y le sumo ¿cuánto? 10, porque este valor yo ya lo conocía, 10. ¿lo recuerdan? No, ¿Sí? Sí, sí, verdad. ¿Y cuánto es 146 por 2? Y sumándole 10. Si me ayudan, por favor. 302. Entonces, como lo que nos preguntan es, ¿cuánto se gastará en esos cables igualmente espaciados? No, dice, esperen, voy a leer la pregunta para no... Encuentre la longitud total de los soportes. Entonces, la longitud total, ¿cuánto va a ser? 302 pies. Yes. Y esta es la respuesta. O sea, las encerradas en amarillo son las respuestas del ejercicio que nos están pidiendo. Entonces me gustaría, no sé si tienen algún comentario, alguna duda. Y, o sea, un comentario podría ser, ya hecho, el ejercicio se ve sencillo, sin embargo hay que hacer un análisis previo, ¿de acuerdo? Ese análisis previo, o sea, ¿cómo se logra realmente? Pues se logra haciendo ejercicios, practicando. Por ejemplo, al día de hoy ustedes pueden, ya el profesor Luis ya ha asignado, creo, algunos ejercicios, e incluso aunque no les asigne él así de manera puntual, ustedes siempre tomen como un buen hábito. Vaya, un ejemplo. Si ya ahora mismo le hemos dedicado casi 2 horas a esta temática de las aplicaciones de las cuadráticas, entonces conviene ver en el libro la sección, que creo que es la sección 3.6, y repasar ejercicios de esta guía. Entonces viene usted y está practicando y tiene dudas, entonces consulte, pregunte, porque justamente para eso nos reunimos, pues para aclarar dudas, pero también para enseñar nuevos conceptos. No sé si tienen algún comentario que hacer. Casi siempre la explicación estilo, lo primero que se debe de hacer es No le escucha, Alex. Sí, es que se escucha como entrecortado, ¿verdad? O como que activa el micrófono.
Voy a probar. Ajá. ¿Me escuchan? Sí. Bajito, Bueno, pero- Ujú. Por eso. Bueno, yo no le escucho. No, no se le escucha. ¿Será Bien, que usa algunos audífonos? Hagamos algo, Alex, porque creo que es Alex el que está hablando. Vea, o se quita sus auriculares y habla normal, o escribe en el chat para que podamos leer lo que usted nos quiere decir. Porque realmente sí casi no se percibe porque No estoy con es que, auriculares. es que sucede que se escucha como que usted se activara un bajo, no sé si así lo perciben, muchachos. Sí. Algo así, ¿verdad? Miren, Voy a- creo que... Ajá, escríbalo. Y no sé si alguno más tiene un comentario que hacer antes de que Alex se termine de escribir eso. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿O sienten que vamos muy a la carrera con el profe Luigi? ¿Cómo ven? No, de hecho bien, porque ¿cuánto tiempo para practicar un ejercicio de estos es necesario. Sí, No es que claro. Y no, y porque realmente hay que ver el nivel de dificultad, ¿no? Es decir, no es lo mismo sustituir un valor en la ecuación del vértice x igual a negativo de sobre 2a que resolver un problema de aplicación. Porque hay un análisis previo que hacer. Pero bueno, yo les diría, como siempre, ¿no? La idea es que la practicidad se las va a dar justamente que ustedes resuelvan ejercicios, o sea, varios ejercicios. Aquí voy a leer un poquito lo que dice. Dice, en estos problemas de aplicación siempre tenemos que dividir cada punto de la parábola en sus ejes o puntos X, Y. Sí, en efecto, Alex. Fíjense que lo que está pasando, noten ustedes, y creo que ya lo pudieron observar en este ejercicio, siempre se identifica qué punto de la parábola yo conozco. Y a partir de ahí sustituyo, y lo que se nos forma es un sistema de ecuaciones lineales. Lo notan que casi siempre es el mismo análisis. O sea, todo conlleva ese procedimiento. Ahora, a veces conviene una serie de procedimientos que hay que hacer. Vaya, por ejemplo, ¿por qué no utilicé la forma y igual a ax menos h al cuadrado más k? ¿Por qué no usé eso? Y la pregunta es, ¿la podía utilizar? No está buscando la altura máxima tampoco para utilizar esa fórmula. Pero fíjense que, bueno, solo tenemos aproximadamente 10 minutos. Me gustaría, o sea, si toman una captura de eso que está ahí y voy a escribir en la pizarra, donde a mí se me hace más fácil. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Entonces, fíjense, voy a dejar de compartir por acá y lo voy a hacer de acá. Voy a borrar eso que está por ahí. Fíjense, en algún momento, para hacerlo de forma un poquito así, muy acelerada, lo que teníamos era esto. Y conocíamos algunos puntos, por ejemplo, el punto... Pero en realidad, este punto que está aquí no es cualquier punto. Es el vértice de la parábola. Entonces, para simplificar los procedimientos, fíjense que si yo hubiese escrito de esta forma así, hubiese llegado a una respuesta un poquito más inmediata. ¿Qué valores conozco entonces? ¿Cuánto valdría H? ¿Valdría? 0. ¿Cuánto valdría acá? 10, muy bien. Y ahí está. Pero entonces fíjense, hasta ahorita queda así, y igual a ax al cuadrado más 10. Pero nos faltaría encontrar el valor de a. ¿Y cómo se encuentra el valor de a?
pues sustituye el punto que usted quiera, el 200,90 o el negativo 200,90. Entonces digamos que yo voy a sustituir el punto 200,90. ¿Cómo quedaría el punto 290 sustituido en la ecuación? Quedaría 90 va a ser igual. Por 200 al cuadrado más 10. ¿Y qué va a quedar? ¿Lo ven? El 10 pasó a restar, ¿verdad, muchachos? 90 menos 10 es 80. Y el 200 al cuadrado lo pasó a dividir. ¿Y cuánto vale A entonces? ¿Cuánto? 1/500. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué procedimiento era más fácil? Las razones son obvias, ¿verdad? Lo importante es aprender. No, fíjense que, o sea, la idea de esta clase que ahora ustedes están viendo es que queda demostrado que los dos procedimientos funcionan, ¿sí o no? O sea, me va a conllevar. Sin embargo, hay un procedimiento que es más sencillo que el otro. Y usted dice, ¿cuál voy a hacer en el examen? Pues trate de hacer el más óptimo, porque recuerde que usted va a tener un tiempo para elaborar su examen. Y siempre, por ejemplo, el profesor Luigi, cuando elabora los exámenes, una regla básica que nos ponemos los profesores es que nosotros vemos cuánto tiempo nos tardamos en hacer la pauta del examen. Y una vez que tenemos definido ese tiempo, vamos a tener un estimado de cuánto tiempo ustedes se van a tardar como estudiantes, tomando en cuenta muchos criterios, ¿no? Por ejemplo, nosotros recibimos otros cursos en nuestra carrera que ya nos formaron más allá de un curso de álgebra 2. Eso indica que ustedes, a medida que van avanzando los cursos, van adquiriendo nuevas habilidades que no tenían, por ejemplo, cuando estaban cursando matemática general o el mismo curso propedéutico. O sea, ustedes mismos pueden hacer un análisis y se darán cuenta que han evolucionado. ¿O qué opinan? ¿Sí han mejorado sus conocimientos en matemáticas? Mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es bueno. Que sí, sí, la verdad no. que eso me alegra, pues. Y yo la verdad que tenemos como 6 minutos para terminar y sí me gustaría, pues, en este momento cerrar el contenido con relación a esto y creo que vamos a tener que desarrollar lo otro el profesor Luigi, porque él ya tenía planificado algo que desarrollar con ustedes en la segunda hora. Sin embargo, pues, todos aquí somos conscientes de que el día de ayer no pudimos tener la clase, ¿verdad, profesor? Exacto. Y si lo hubiésemos tenido, pues obviamente hubiese quedado cubierto tal y como usted tenía programado. Exacto. No sé si usted quiere hacer un comentario, profesor. Sí, sí. Bueno, más que todo voy a aprovechar estos 5 minutos que me quedan para enunciar, bueno, profesor, si me da acceso para compartir pantalla, por favor. Para No, y de enunciar, hecho, también voy a apagar el micrófono. está bien. Adelante. Bien, perfecto. Para enunciarles, jóvenes, y no sé si ustedes me indican que están viendo aquí la pantalla de la plataforma, Sí. Sí. enunciarles sobre esta carpeta del primer parcial, así ustedes la van a ver. Recuerden que el examen lo tiene para el día jueves de la otra semana. Nosotros tendríamos esa etapa de repaso en la cual el tema que hace falta, que sería operaciones con funciones, lo vamos a ver el día lunes y vamos a abocar el repaso el día martes. Esperemos que el otro tema que hace falta es más que todo viene siendo la combinación de definición de funciones y algo, unos conceptos que tienen que saber. Por efecto de las actividades que se realizaron y también para efectos de estudios para el examen, la tarea estaba, la tarea número 1 estaba asignada para el día domingo, pero como obviamente en la tarea está el contenido de la sección última que hace falta y tienen que realizar esa tarea y esa sección, entonces la tarea la voy a pasar para el día miércoles. ¿Por qué razón? Porque como el jueves tienen el examen, entonces la tarea es para el día miércoles y el objetivo de la tarea es que ustedes practiquen para el examen. Eso partiendo de ahí. Aquí tienen el envío de evidencias que fue el viernes pasado, que ustedes resolvieron los ejercicios en hora clase, que ese tiene un valor de 5%. La tarea
que ya está asignada a la plataforma, que ahorita al terminar la voy a cambiar la fecha para el miércoles, esa tiene un valor de 10% y esta asignación número 1, que son las actividades, que son ciertos ejercicios que Khan Academy le asigna de 18 que había programado, ustedes tienen que resolverla. Bueno, ahora voy a hacer la pregunta, ¿quiénes ya están en la lista? En la lista de los estudiantes que están en Khan Academy registrados son estos. Ustedes ahí, y también, bueno, las actividades de Khan Academy, esa sí cierra el domingo. ¿Por qué razón? Porque en cada Academy lo que se está haciendo son evaluación de, van a evaluar funciones en el tema de definición y lo de las cuestiones de la gráfica. Entonces, aquí ustedes están viendo, ahí no les voy a, me gustaría enseñarles las actividades en sí, como ya algunos estudiantes ya la desarrollaron. Cuando ustedes terminan, la misma plataforma les arroja el puntaje y yo hago el promedio, porque como son 5 actividades, significa que cada actividad cuesta 1 punto. Y luego yo de aquí, cuando ya tengo el puntaje de esta plataforma, me voy yo a la plataforma de Moodle y les asigno aquí el puntaje de asignación. Esta nota la pueden ver únicamente si ustedes le dan clic en la opción de calificaciones, que es aquí. Cuando le dan aquí en esta opción y le dan calificaciones, les aparece el grado, en este caso sería álgebra 2, no les va a aparecer a ustedes así porque, bueno, les aparece con los demás espacios formativos que ustedes tienen. Entonces, les invito a los estudiantes que todavía no han ingresado a la plataforma de Khan Academy, que lo hagan y que resuelvan esas actividades. El examen está para el día jueves. Confiemos y esperemos en Dios que no podamos programarlo para otra fecha, para que así no haya ningún problema. Recuerden también que es importante que este fin de semana ustedes practiquen bastante y resuelvan esas tareas con estas 3 secciones y solo lo dejen para la sección última que nos quede, para que así en la fecha del repaso nosotros únicamente con el profesor Luis Miguel nos dediquemos a aclarar todas las dudas que ustedes tienen. Y así el mecanismo y la dinámica de la clase va a ser mucho mejor para la hora de resolver el examen. Entonces, Hay también otro comentario, profesor Luigi, es que fíjense que aunque la tarea les incluye contenidos que aún no han visualizado ellos, los estudiantes pueden de manera muy tranquila ir resolviendo los ejercicios de los temas que ya han sido cubiertos. exactamente. Para que no se dejen pues aglomerar todos los ejercicios. Eso por un lado. Y por otro es que el tema de las clases grabadas, ¿no? Yo quisiera que realmente le encontremos la utilidad de eso. O sea, si usted está teniendo la posibilidad de ver las grabaciones de sus clases, lo ideal es que usted revise esos videos. Pero cuando yo les digo los revise, no pretendo, por ejemplo, que Hipólito, por ejemplo, se ponga a reproducir 10 horas de video, ¿de acuerdo? Sino que él dice, en la clase 1 hubo un ejercicio que yo no entendí muy bien, entonces lo adelanta y va a ese minuto donde está ese ejercicio. Y puede ir avanzando el video, lo puede ir manipulando a su antojo. Y entonces ahí en esa medida es que usted va a sentir que el recurso que se le está ofreciendo realmente es útil. Y esa es la idea realmente. Adelante, profesor. Bueno, excelente. Entonces, y partiendo de esa idea que también el profesor, en los próximos videos, lo que voy a hacer es una partición de los videos indicándole la hora exacta. Por ejemplo, resolvimos el ejemplo número 3 del libro en el minuto tal y tal del video y eso lo van a proyectarse en YouTube. Obviamente, como ustedes mismos están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo a utilizarlo para facilitarles bastantes cosas a la hora de su proceso de estudio para la hora del examen. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros vimos este tema, este ejercicio, entonces ejercicio 48 del libro de la sección tal y tal, se ubica del minuto este al minuto este. Entonces, eso en los próximos videos lo voy a estar implementando para que ustedes a la hora del estudio en la misma plataforma también puedan verlo eso del video. Entonces, así queda, jóvenes. Ahí lo único que hace falta incluir es el examen que vamos a discutir con el profesor Luis Miguel, qué mecanismo vamos a utilizarlo. Si me imagino que lo va a ser programado desde la misma plataforma para que ustedes vayan enviando la evidencia por cada examen, por cada pregunta, perdón,
o si no, le hacemos de manera de un mismo archivo PDF y ustedes lo resuelven y ustedes lo envían. Pero eso lo va a quedar entre nosotros dos. Y después Claro, lo vamos a dar a conocer. De hecho, justamente nosotros vamos a conversar de eso. Profesor, ya el tiempo se nos fue y pues yo Exacto. entiendo de que los estudiantes han de decir, Lick. no pueden abusar de mi tiempo. Solo Lick, comentar un disculpe. poquito. Ajá, dígame. Es que quiero responder lo Ah, que pregunta sí, sí. Alex. Antes de que, Ah, sí. De hecho, eso le iba a decir yo que le habían preguntado. Alex dice de que si lo de Khan Academy va a cerrar el domingo, profesor Luigi. Sí, O va a sí. pasar para... Exacto. Listo. ¿Por qué razón que se cierra el domingo? Porque las actividades de Khan Academy son de las dos primeras secciones, que son de definición de funciones y de gráficas de funciones. Ustedes bien saben que para las ecuaciones cuadráticas también forma parte de que nosotros graficamos en GeoGebra, y los ejercicios, bueno, varios de sus compañeros, respondiendo a la pregunta a Alex, varios de sus compañeros ya pudieron notar cómo eran los ejercicios que se implementaban en la plataforma. Muy bien, y con relación a si estamos en la sección 3.6, sí, estamos, de hecho hoy se trabajó las aplicaciones de las cuadráticas en esa sección. Exactamente. Bien, no sé si tienen algún comentario más, muchachos, si no, pues no les robamos más su tiempo porque entendemos que la clase termina a las 6. No. Creo que es todo. Solamente, buenas tardes a todos. Entonces todo vamos bien, ¿verdad? Hasta ahorita. Sí. Listo, entonces cuídense mucho, muchachos. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, jóvenes. Gracias, bendiciones. Igualmente. Cuídense mucho.